5. No sé si alguien quiere preguntar algo del parcial. Todos pudieron verlo, me imagino que sí. Sí, yo sí. Bueno, si no hay dudas arrancamos, ¿no? La práctica es esta, ¿no? Estequiometría y estequiometría con gases. Gases y estequiometría con gases. Está en el campus, obviamente. Alguien hoy me preguntaba, pero de paso lo aclaro para todos, en el campo están las condiciones de aprobación de la materia, de regularización, digamos, de aprobación directa. Sí, está bien especificado. En realidad, en líneas generales, en la práctica, para regularizar la materia, en los parciales de práctica tienen que tener más de 4 en los dos, ¿sí? Para aprobar directamente la materia es más de 6 en todos, en los de práctica y en los de teoría. Si tienen más de 7 en los de práctica, bueno, aprueban la práctica, digamos, promueven la práctica y al final solo rinden la teoría. Si ustedes sacaron un a plazo, pueden recuperar un parcial, ¿sí? Si sacan 2 a plazo, tienen que ir sí o sí al globalizador. Los 2 parciales de práctica, ¿sí? Siempre hablando de los de práctica, que son los que van para la regularidad. Los de teoría solamente son para promover. Y si sacaron entre 4 y 6 y quieren promover, por ejemplo, en este parcial se sacaron un 5 y en el que viene se sacan un 7, bueno, pueden recuperar el primero para promover la materia. Pero léanlo que va a quedar claro. Cualquier cosa, preguntan, no hay problema. Bueno, las leyes de los gases ideales la vieron con Silvia, las repasamos, son la ley de Boyle, según la cual en un gas dado determinado a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor presión, menor volumen, ¿no? Eso es lógico. La temperatura se mantiene constante. Si aumento la presión, el volumen va a disminuir, ¿sí? Si le aplico más presión, el volumen va a disminuir. Y viceversa, si disminuyo la presión, el volumen va a aumentar. La ley de Gay-Lussac, en un gas determinado, de recipiente cerrado a volumen constante, al aumentar la presión es directamente proporcional a la temperatura. Como ahí si de uno aumenta, el otro aumenta. Lo cual también es lógico. La ley de Charles, cuando sigo con un recipiente, con un gas determinado, y en este caso a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen. Bueno, y de la combinación de todas se desprende la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? En la cual la presión por el volumen es igual de un gas dado, es igual al número de moles del mismo por R por T, ¿sí? Estoy considerando que el gas es ideal, que está formado por todas moléculas esféricas, ¿sí? Iguales, que no se repelen ni se atraen, ¿sí? Bueno. Una pregunta. Sí. En la de Boyle, la presión, dijiste, mayor presión, mayor volumen, o mayor presión, menor volumen. Menor volumen. Mayor presión, menor volumen. Menor volumen, ok. Porque son inversamente proporcionales. Fíjate que si yo, aumento para que el producto se mantenga constante, tiene que disminuir. Bien. Gracias. No, de nada. Y la ley combinada de los gases ideales, en la ley combinada tengo un gas determinado en un estado inicial 1, digamos, y lo llevo a un estado final 2, también en la ley combinada, digamos, se deriva de una combinación de todas estas, o bien es la ecuación general aplicada en 2 puntos, ¿no? Son todas equivalentes estas ecuaciones, digamos. Obviamente que acá, en esta, estoy teniendo una variable que se mantiene constante, entonces hay un cambio por eso. Y paso a una condición final 2, digamos, si conozco todas las otras variables, digamos, puedo calcular una, ¿no? Yo tengo como incógnita el volumen inicial,
conociendo todas las otras lo puedo calcular. Ay, y en la ecuación general lo mismo, si yo tengo como incógnita, quiero saber cuál es el volumen de un gas a una atmósfera de un mol de gas. Fíjense, ¿cuál es el volumen que ocupa un mol de un gas? N es el número de moles, ¿no? Un mol de un gas a una atmósfera y 0 grados centígrados. ¿Se acuerdan que esas eran las condiciones normales? Lo que considerábamos condiciones normales. Una atmósfera y 0 grados. O sea, siempre, y esto es súper importante, siempre en las ecuaciones de los gases, en cualquiera de las ecuaciones de los gases, la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin, en la escala absoluta. También segurísimo que se los dijo Silvia, pero lo repasamos. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Ese 0,15 no se toma en general. Más 273, se hace la cuenta así y listo. En la temperatura en grados centígrados más 273. Siempre tiene que estar expresada en Kelvin. Entonces la temperatura en este caso sería 273 Kelvin. Quiero saber cuál es el volumen que ocupa un mol de gas, un mol de un gas a una atmósfera y 273 Kelvin. Bueno, fíjense que voy a ir a la ecuación general de los gases y voy a despejar el volumen. Para despejar el volumen tengo que pasar la presión dividiendo, digamos, simplemente eso. Paso la presión dividiendo. El volumen es igual a N por R por T sobre P. ¿Qué es R? ¿Alguien se acuerda de las clases de teoría? La constante de los gases. Perfecto, perfecto. Es una constante, digamos. Es un valor que cuando las unidades se mantienen constante, es 0,082. La que vamos a tomar nosotros es 0,082 atmósfera por litro. La que vamos a utilizar siempre es esa, ¿no? La puedo expresar en distintas unidades. La podría expresar en joule, en pascal, en lo que quieran. Pero nosotros vamos a utilizar esta. 0,082 atmósfera por litros sobre mol por Kelvin. ¿Sí? Esa sería la constante. Entonces, fíjense que esto implica usar la constante en estas unidades, digamos, implica que cuando yo use la ecuación general de los gases, sí o sí tengo que expresar la presión en atmósferas, el volumen en litros, los moles en moles y la temperatura en Kelvin. Igual, acuérdense lo de la temperatura, siempre va en la escala absoluta, nunca puede ir en grados centígrados. Porque se supone que la temperatura en la escala absoluta mide la energía cinética, digamos, de las moléculas del gas. Entonces, tiene validez, digamos, usarla en la escala absoluta. La presión también, lo que pasa es que nosotros siempre la damos en absoluta, porque los que trabajan en la industria seguro saben que la presión se mide en manométrica. Cuando yo la mido con un manómetro y eso sería, bueno, la escala no absoluta de la presión, pero nosotros siempre la damos en escala absoluta. Bueno, entonces calculamos el volumen es N1 mol, pongan todas las unidades siempre, por R 0,082, este valor, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por T, que es 273 Kelvin. Sobre
P, que es una atmósfera. Fíjense, dígame cuánto les da. Ven que acá simplifico, digamos, unidades. Se va atmósfera con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y me quedan litros. Estoy sacando volumen, así que está bien. O sea, el número que me dé me va a dar en litros. ¿Cuál sería el volumen que ocupa? 22.3. No. Es 22,4, es el 22,4 que siempre se acuerdan que lo usábamos. ¿Les suena? Sí. 22,4. 39, sí. Litros. Que usábamos siempre. Bueno, eso para que vean de dónde sale, digamos. Bueno, 22,4 litros es el volumen que ocupa un gas ideal, mol de gas ideal a una atmósfera y 0 grados centígrados. De acá salía, digamos. Bueno, borro todo. Seguimos. Bueno, acá están las mismas expresiones, digamos, comparando estados. Fíjense que en realidad la ley de Boyle sería una ley en la cual la temperatura se mantiene constante. La ley combinada de los gases, o sea, me puedo acordar esta y ya está. La ley de Gay-Lussac, que es una en la cual el volumen se mantiene constante, es el volumen en ambos miembros lo que se anula. Y la ley de Charles, en la ley de Charles, la presión se mantiene constante, es la presión en ambos miembros lo que se anula. Bueno, con que se acuerden estas, ya está, ¿no es cierto? Y la ley de Dalton la utilizo cuando tengo una mezcla de gases, ¿sí? Cuando tengo una mezcla de gases, de gases ideales, o sea, es decir, tengo una mezcla de gases y todos son ideales, la presión total es la suma de las presiones parciales que ejerce cada gas. Después vamos a ver qué significa eso. Sí, después lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a empezar con los problemas. Una muestra de un gas ocupa un volumen de 175 mililitros a 150 milímetros de mercurio y 23 grados centígrados. ¿Qué volumen tendrá esa misma mezcla en condiciones normales de presión y temperatura? Bueno, esto lo resalté acá. Bueno, milímetro de mercurio, ¿qué es? Es una unidad de presión, ¿sí? Milímetro de mercurio es una unidad de presión. La presión, sí, como ustedes vieron en física, es fuerza por unidad de área. La unidad en el sistema internacional en realidad sería pascales en newton por metro cuadrado. En química difícilmente vean la unidad del sistema de pascales, o sea, no se usa. Se usa atmósfera. Una atmósfera son 101.325 pascales, más o menos 1 por 10 a las 5 pascales, no me acuerdo los otros números con exactitud, creo que son esos, que 101.325 pascales. Y en milímetros de mercurio, una atmósfera sería la presión atmosférica normal, digamos. Ese sería el significado, la presión atmosférica a nivel del mar en un día de condiciones climáticas óptimas, ¿no? O sea, la presión atmosférica normal. Y esto es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. O sea que son todas unidades equivalentes. O sea, todas miden presión. Esos serían los valores con los cuales los relaciono, ¿no? Para que lo sepan. Bueno, una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Una muestra de gas, entonces ocupa un volumen, este es el volumen, de 175 mililitros a 150 milímetros de mercurio y 23 grados centígrados. Eso es lo que yo sé. Es decir, los datos que yo tengo
Son el volumen de gas que ocupa, la presión y la temperatura del mismo. Bueno, y lo que pregunta es, ahora vemos qué cálculos hacemos. ¿Qué volumen tendrá ese gas en condiciones normales de presión y temperatura? Yo sé que las condiciones normales siempre son presión igual a una atmósfera, temperatura 273 Kelvin, es decir, 0 grados centígrados. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué harían para sacar el volumen, que es lo que pregunta, que ocupa el gas en estas nuevas condiciones? Fíjense que yo tengo como dato, digamos, el volumen que ocupa a una presión y a una temperatura dada. ¿Qué usarían? Fíjense, me vuelvo a la diapositiva anterior. Con alguna de estas ecuaciones lo tengo que poder hacer. Todos los problemas de gases, digamos, se resuelven con estas ecuaciones. Cuando tenga estequiometría con gases, bueno, además tengo que añadirle la ecuación química, pero los de gases exclusivamente tengo que poder hacerlo con estas ecuaciones. ¿Cuál usaría? ¿Ley general de los gases? No. A mí se me Para ocurre sacar la combinada. Las dos se pueden hacer, está bien. Con la combinada tengo que hacer un solo paso. Porque yo lo que tengo como datos iniciales serían P1, B1, T1. Eso lo tengo, digamos lo que tengo. Después también tengo P2 y T2 porque sería presión en condiciones normales, una atmósfera, y la temperatura en condiciones normales, 0 grados centígrados. Lo que quiero averiguar es B2, lo puedo sacar, ¿no es cierto? Sí. Porque tengo todos los otros datos. Esa sería una forma. ¿Puedo hacerlo con la ecuación de los gases? ¿Qué tengo que hacer? Si quisiera hacerla con la ecuación general. Puedo si quiero. ¿Los moles? No. Claro, saco los moles yo con las condiciones iniciales para hacerlo con la ecuación general. Ah, claro. Después pueden hacerlo si quieren. De las dos formas está bien. Saco los moles y después vuelvo a aplicarla. Es más largo porque tengo que aplicarla 2 veces, ¿no? Hay que averiguar eso. Claro, para sacar B2. De cualquier forma está bien. Bueno, yo lo hice con la combinada. Después si quieren la prueban de la otra forma van a ver que les va a dar lo mismo, obviamente. Bueno. Entonces, tenía todas las condiciones. Aplico la ecuación combinada. Bueno, yo pasé la presión a atmósferas. Es para que se acostumbren, ¿sí? A usarla en atmósfera. En este caso, eso no es obligatorio, porque yo tengo la ecuación combinada, ¿no? No tengo la constante. Lo que sí es obligatorio, y no se lo olviden, se lo repito, es usar la temperatura en Kelvin, eso sí. Pero después, fíjense que mientras sean congruentes, digamos, podría usar las dos presiones en milímetros de mercurio, si quiero. Yo lo que hice fue pasar esta atmósfera, teniendo en cuenta que 700 milímetros de mercurio son iguales, equivalentes a una atmósfera. Entonces 150, ¿cuántas atmósferas son? Me dio 0,197, ¿puede ser? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ese sería la presión en atmósfera. Bueno. Entonces, yo tengo la presión, tengo el volumen y tengo la temperatura. La temperatura la tengo que pasar a Kelvin. ¿Qué tengo que hacer para pasarla a Kelvin? Sumarle 273. Sumarle 273. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 296.
Ujú. Entonces, ahora sí aplico la ecuación combinada. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la condición 2, digamos, son las condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, P1 era 0,197 atmósferas. 175 mililitros. Sobre P1, que era 296 Kelvin. Y eso tiene que ser igual a P2 en las condiciones normales, una atmósfera, por B2, es lo que quiero averiguar, sobre T2, que es 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin. De acá despejo B2 y me dicen cuánto les da. Fíjense que acá yo voy a usar el volumen en mililitros, total estoy aplicando esta ecuación. Si estaría aplicando la ecuación general, sí o sí lo tendría que haber pasado a litros, por la constante. Dígame cuánto les da. Puede ser 31,8. A mí me dio 0,049 litros. Tengo metido mal el dedo, ahora lo miro. Sí, capaz que sí. 31,8 mililitros, pero si lo sacás en litros sería, bueno, dividido 1000. 0,031. 0,00. Si lo sacas en litros te da 0,031, está bien, ¿o no? Sí. 0,00 debería dar. 0,00. No, 0,0, 0,0. Es verdad. Sí. Litros, está bien. No. ¿Cuántos moles de gas habrá? El apartado B. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo hallo cuántos moles de gas hay? Con la ecuación general. La ecuación general, perfecto. ¿Qué me conviene? O sea, yo puedo hacerlo con cualquiera de los dos estados. La ecuación general la tengo que aplicar en un estado, ¿no? O al principio, cuando tenía los 175 mililitros a 150 milímetros de mercurio y 23 grados centígrados. ¿Sí? Sí. O después en condiciones normales. ¿Qué me conviene? Aplicarlos del principio porque esos datos me lo dan y si cometí algún error no lo arrastro, ¿no? Entonces saco de acá el número de moles. Entonces la constante, bueno, es 0,082 la que vamos a usar. Entonces el número de moles de gas que tengo son 0,197, ¿sí? Atmósfera, que lo habíamos sacado al principio, ahora sí, esto tiene que ir en litros sí o sí por la constante. Fíjense que la constante está en litros, ¿sí? 175 mililitros. Bueno, tengo que dividir por 1000, ¿no? Son 0,175 litros. Bueno, sobre reporte. Díganme cuánto les da el N, el número de moles. Ahí está.
10 a la menos 3 puede ser. 1,4 por 10 a la menos 3 moles, re poquitos. Fíjense que tiene sentido porque yo tenía una presión re baja, ¿sí? 0,197 atmósfera, una presión, digamos, estaba trabajando bajo vacío, tenía una presión muy baja y también era bajo la temperatura, el volumen también era pequeño. Sí, bueno, la temperatura al contrario, pero la temperatura era ahí normal, digamos, el volumen era pequeño también. Bueno. Esta sería la respuesta. ¿Quieren hacer este? Les doy unos minutitos. Es fácil. No, les doy unos minutitos, prueban a hacerlo y después monté todo. Como para que avísenme cómo viene. ¿Cómo vienen? Bien. Usamos la combinada para esta, ¿no? Usamos, ¿cuál usan? A ver, no sé. La combinada, digo. Estaba viendo eso. Sí. ¿Por qué? Y pues te pide la presión final. Entonces tenés dos temperaturas y... Está bien, en realidad no tengo que tener en cuenta el volumen, digamos, porque ¿qué pasa con el volumen? Y acá el volumen... Claro, lo considero constante. No lo dice literalmente, estoy hablando de un tanque, ¿sí? Sí. Supongo que un tanque de paredes rígidas, ¿sí? Uh-huh. Si fuera un globo, ¿qué pasa? Si fuera... Un globo. Reventaría. Claro,
Claro, ahí tengo No, que no se rompa, va a ser el plástico que se abra, pero ahí qué pasa. Ahí tengo que tenerlo en cuenta el volumen. Me tendrían que dar un valor de volumen. Ahí está. Ahí sí. Bueno, no, son preguntas estúpidas, pero después cuando te lo piden en el examen, da tanta vuelta que sí, me voy, chao, hago otro año más. No, está bien, es que para eso estamos, para preguntar. Claro, si hay un globo, en realidad yo acá me doy cuenta por el enunciado, digamos, que no me da un volumen. Si no me lo tendría que dar, en general los tanques son siempre de paredes rígidas, o sea, el volumen es constante, sobre todo en un tanque en el que guardo un gas. O sea, siempre tiene volumen constante, en general, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, me lo tendría que dar el volumen, entonces tendría que tenerlo en cuenta en la ecuación, esa sería la cuestión. Dígame cuándo van a terminar. Bien. ¿El resto? Sí. Bueno, sí, está bien. Ahora lo vemos. Bueno, entonces lo hacemos entre todos como para que a todos les quede claro. Yo tenía un tanque con volumen constante, la presión era 4 atmósferas, temperatura 10 grados centígrados, o sea, 283 Kelvin, recordando siempre que la tengo que expresar en la escala absoluta. Entonces aplico la ley de Gay-Lussac, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, lo que les decía, no es necesario que se la acuerden. Fíjense que si yo aplico la ecuación combinada directamente, y sé que el volumen se mantiene constante, chao, se va el volumen se va. Claro, de los dos mismos, porque es el mismo. Y me queda lo mismo, ¿no? Entonces la presión 1 está llena de un gas a 4 atmósferas y 10 grados centígrados. ¿Cuál tiene que ser T2? Digamos, esa es la pregunta, para que la presión 2 sea 10 atmósferas. O sea, sería la presión el PCR, el set point se llama, ¿no? O sea, la presión de la válvula de seguridad, a la que está seteada. Entonces la temperatura tiene que ascender a 707 Kelvin. Claro, bien. Sería 434 grados centígrados, un montón. Tiene que estar lentito. Bueno, en una caldera se puede dar, ¿no? Tranquilamente. Y más también. Bueno, ¿cuál es la masa de 5,6 litros de oxígeno gaseoso medidos a 100 grados y 0,5 atmósferas? Bueno, los datos que tengo es que yo tengo un volumen de 5,6 litros, me doy cuenta por las unidades, ¿no? 6 litros es volumen, medidos a 100 grados y 0,5 atmósferas, y quiero saber cuál es la masa del mismo. ¿Cómo hago para sacar la masa de oxígeno gaseoso que tengo? ¿Qué les parece? Explicás. Si saco los moles, de ahí puedo obtener la masa. Si saco los moles, de ahí puedo obtener la masa. Perfecto. ¿Y cómo saco los moles? Está bien. Con la ley general. Con la ley general. Perfecto.
Perfecto, de acá despejo el número de moles Ujú. de oxígeno que tengo, ¿sí? P por B igual a N por R por T. La presión son 0,5 atmósferas y el volumen son 5,6 litros. R es la constante, conozco todo lo demás, ¿no? Y la temperatura 373 Kelvin. Entonces puedo obtener el número de mol. Díganme cuánto es. El número de moles. ¿Puede ser? Sí, Puede me da igual ser. eso. Bueno. A ver. 91.5, ahí está. Puse 92. Perfecto, 0,0, bueno, sí, eso no hay problema. A mí me dio 8, 9,18. Si pongo, che, eso, viste, calculadora me parece que ya está bien. Bueno. 2, Y ahora con esto. Entonces, ¿cómo hago ahora para pasar de moles a masa? ¿Cómo hago? y yo sé que un mol de oxígeno gaseoso pesa 32 gramos, los moles que tengo, ¿cuánto? Perfecto, porque con el peso molecular, ¿no? Yo sé que el oxígeno gaseoso es, y ahí ojo con eso, biatómico, ¿no? El oxígeno es Dos. diatómico. Un mol de oxígeno gaseoso pesa 2 por 16, o sea, 32 gramos. Buenísimo. Entonces, bueno, puedo hacerlo con esta fórmula, ahora se los digo, pero si no con la regla de 3. Ahora les explico esta. Sirve para otros casos, por ella más cómoda. Eso ustedes hacen lo que quieren, ¿no? Lo que les queda más cómodo. Un mol de oxígeno gaseoso tiene una masa de 32 gramos. Entonces, esto que saqué acá, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? $2,94. Perfecto. Gramos. Bueno, esa sería la masa de oxígeno gaseoso que tengo. Esa es una forma. La otra sería hacerlo con esta fórmula. Es lo mismo, ¿no? Por ahí me sirve, van a ver en un ejercicio que la uso y que queda más cómodo. Es lo mismo. Definir los moles como masa sobre peso molecular. Masa sobre peso molecular. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que yo quiero averiguar es la masa, paso peso molecular multiplicando, entonces me queda que la masa es el número de moles por peso molecular. Y obviamente me da lo mismo, la cuenta que hago es la misma. Bueno. ¿Nos quieren preguntar algo? Pregunten. Estos ejercicios son todos, digamos, parecidos.
Importante que entiendan bien los conceptos. Bueno, por ahí no vamos diciendo mucho, pero de las interpretaciones generales, pero bueno. Esa fórmula que acabas de dar, profe, ¿se puede meter adentro de la ecuación general de los gases directamente? Claro. Eso es lo que vamos a hacer en el que viene. Claro. La puedo reemplazar, o sea, porque n directamente es igual a W sobre M. Digamos, W después se le pueden poner M si quieren, de masa, W de weight. Digamos, se usa a veces así, bueno, en inglés. Pero claro, porque n es igual a masa sobre peso molecular, entonces directamente puedo reemplazarla ahí. Fíjense en este ejercicio. 500 mililitros, medio litro, de un gas que están medidos esos 500 mililitros están medidos a 27 grados y 650 milímetros de mercurio. Esos 500 mililitros pesan 83,8 gramos. ¿Cuál es el peso molecular de este gas? Bueno, también acá podría hacerlo, da igual. Pero ¿cómo lo harían, digamos? Bueno, me fijo todos los datos que tengo, el volumen de gas, la temperatura, la presión, ¿sí? Del mismo. El volumen son 0,5 litros, si quiero pasar 2 litros, ¿no? La temperatura siempre la tengo que pasar, 300 Kelvin, y la presión, ¿cómo hacía para pasar de metro de mercurio a atmósfera? Listo. Era 760. Sí, 760 milímetros Bueno. de mercurio en la atmósfera. Entonces, Perfecto, eso tengo que... atmósfera. Perfecto. Digamos, lo tengo que dividir por 760. El factor, digamos, de unitario es 760 milímetros de mercurio por atmósfera. Sí, si no lo hacen con regla de 3, si los confunden, da igual. Bueno, entonces quiero saber cuál es el peso molecular del gas. Tengo todos estos datos y tengo la masa, ¿no? La masa del gas es 0,83 gramos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, con la ley general de los gases puedes sacar número de moles y después reemplazar en la formulita de antes, o directamente el número de moles reemplazarlo directo en la ley general, que era lo que yo te preguntaba antes. Exacto, lo puedo hacer de las dos formas. En este lo puedo hacer de las dos formas. Pero que sí o sí, van a verlo después, lo tienen que reemplazar, pero lo puedo hacer de las dos formas, con la ecuación general. Bueno, puedo, si quiero, despejar el número de moles de acá, ¿no? Lo que yo quiero averiguar es el peso molecular. Tengo la masa, entonces yo siempre puedo relacionar la masa con los moles de peso molecular. Yo sé que un mol de moléculas de un gas en este caso, pero de cualquier sustancia, tiene una masa igual al peso molecular en gramos. Entonces de ahí hago la relación, ¿sí? En este caso podría despejarlo, o directamente, como yo sé que n, o sea, el número de moles, es el peso, la masa, sobre la masa molecular, puedo decir, bueno, en donde dice n poner, no sé si lo hice así, por eso lo estoy reescribiendo, masa sobre masa molecular, es lo mismo decir, digamos, número de moles que decir esto, por eso lo reemplacé. Entonces, fíjense que de acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero? El peso molecular. Exacto, lo que quiero averiguar es el peso molecular. Entonces, de acá voy a despejar el peso molecular.
Está. Muy bien. Entonces, dígame cuánto les da. Yo sé que la presión es 0,86 atmósferas. ¿Trabajamos en litro o en en litro, no? Cuando estoy con la ecuación general, tiene que estar sí o sí en litro de volumen porque la constante está en litros, ¿sí? Si Listo. estoy en la Gracias. combinada, puedo trabajar en otra unidad. Por 0,5 litros es igual Profe, me quedó al... 48,49. ¿Alguien más? 48,2. Bueno, está bien, sí, son cosas... Sí, no, está bien, perfecto, 48. Gramos por mol, ¿no? O UMA, o sin unidades, el peso molecular. Gramos por mol, sí. Bueno, entonces no escribo más. Eso surgía obviamente de reemplazar la presión por 0,5, por el valor de la presión, el volumen por, perdón, la presión por 0,86, el valor de la presión, atmósfera, el volumen por 0,5, el peso 0,838 gramos, peso sobre peso molecular es lo que quiero averiguar, por R 0,082, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por 300. Bueno, yo lo que hice fue primero sacar el número de moles y después calcular el peso, da igual, obviamente. Ven, a mí me dio 48,16, depende de los decimales que tomo y demás. Pero ven que acá podría, digamos, si quisiera, si no, no sería peso molecular de un gas, bueno, midiendo todas magnitudes que son, digamos, medibles con instrumentos, volumen, temperatura con un termómetro, presión con un manómetro y el peso con una balanza, puedo calcular el peso molecular del gas, ¿sí? Bueno, en este, fíjense. ¿Quieren pensarlo? ¿Quieren probar pensarlo? Sí. ¿O quieren que lo hagamos? ¿Lo podemos pensar? Sí, obvio, seguro. Piensen tranquilo. Me van diciendo, cualquier cosa me van preguntando. Vamos rápido, pero son rápidos estos ejercicios, digamos.
¿Y cómo venimos? Ya casi estoy, profe. Vamos por litro. Ahí está. Yo ya estoy, profe. Bueno, el resto. Yo estoy terminando. Ay, me quedo el borrador. Ay, ¿qué pasa? Los otros están dormidos, están despiertos. No, estamos, yo estoy despierto. Lo que pasa es que la densidad quedé ahí porque, bueno, no sé lo que quiere decir. Densidad, denso de volumen, no sé. ¿Qué densidad? ¿A qué es igual densidad? Peso sobre volumen o masa sobre volumen. Masa sobre volumen. En realidad sería masa sobre volumen. Porque el peso, bueno, ya anoté los datos. El peso específico sería peso sobre volumen. ¿Sí? Ah, está bien. Sería- Yo por- Sí. Lo que pasa es que uno a veces usa indistintamente peso y masa, ¿no? Como las palabras. Una pregunta, ¿hay weight que de peso en inglés? ¿La W? Sí, sí, Ah. sí. Hay masa, Ok. sí, sí. Bien, gracias. No se usa mucho con la M porque a veces se confunde con moles, con otras cosas, pero bueno, lo puedo usar con la M. Sí. En química es eso. Weight. Bien. Como la densidad de peso sobre volumen, bueno, entonces lo vamos resolviendo. ¿Cómo hago para sacar la densidad del azufre a esta temperatura? Y yo, o sea, teniendo como datos la temperatura y la presión, ¿qué puedo realizar? ¿Qué puedo hacer? Yo te digo cómo lo pensé yo. Yo lo que hice fue reemplazar el valor en la densidad, reemplacé lo que sería el valor del número de moles. Viste que antes vos nos diste que el número de moles es masa sobre peso molecular, lo puse ahí, de ahí despejé el volumen, lo reemplacé en la ecuación general y de ahí me quedó la densidad. Porque volumen no Claro. tenemos. Está bien, perfecto. O sea, como... Me hiciste renegar. Está bien, está bien. Ahí yo lo hice más fácil, ahora vemos las dos formas. Dale. Como la masa es el número de moles por el peso molecular, Ujú. entonces de acá despejaste el volumen, ¿no es cierto? El volumen es igual Claro. al número de moles por el peso molecular sobre la densidad. Ujú. Y después, está perfecto. Voy a la ecuación general, P por B igual a N por R por T. En donde dice B, voy a poner directamente, o sea, B es igual a esto. Exactamente, eso hice. Perfecto. Me saqué el Está bien. volumen, me apareció la densidad. Está bien, perfecto. Sí. Le había puesto mal la flecha. Acá. B es igual a esto. Entonces P por N por el peso molecular sobre la densidad es igual a N por R por T. Fíjense que además, como bueno, tengo N repetido, digamos, en los dos miembros multiplicando, lo puedo simplificar el número de moles. No es dependiente del número de moles. Fíjense que la densidad
no depende, fíjense que cuando hablamos de los gases, la densidad de los gases no depende de los moles que tengo, y está bien, porque es una propiedad intensiva, ni de los moles ni del volumen, la densidad, es decir, bueno, esto no sé si lo vieron con Silvia, las propiedades pueden ser extensivas y dependen de la cantidad de masa que tengo, como la masa, el volumen, ¿no? A más masa, más volumen. Esa sería una propiedad extensiva. O intensiva, si es independiente de la cantidad de masa que tengo. La densidad es una propiedad intensiva, como la temperatura, como la presión. Entonces, no depende de qué volumen total tengo ni de qué masa total tengo. ¿Se entiende? Sí. Yo me saco todas esas variables extensivas, digamos, y me quedo solo con las intensivas. ¿Y qué pasa? Que, bueno, acá despejo la densidad, está perfecto, y la saco. Yo lo hice de otra forma, ahora la vemos. La presión por el peso molecular sobre... Y fíjense que esto es algo que se cumple bastante bien, R por T. A mayor presión, mayor densidad, ¿no? Mayor presión, mayor densidad. Mayor peso molecular tenga el gas, mayor densidad también. Es más denso, más pesado. Un gas más pesado, digamos, que el aire, por ejemplo, un gas más liviano. Por ejemplo, un gas más liviano que el aire, el helio, que se usaba para hacer volar los Zeppelin, ¿sí? O el hidrógeno. Bueno, los globos de helio flotan porque están hechos de un gas que es más liviano que el aire, ¿sí? El aire es una mezcla fundamentalmente de nitrógeno y oxígeno, y tiene un peso molecular promedio de 29 más o menos. Y el helio, 2 creo que es. Hidrógeno, helio, sí, 2 es el peso molecular. Entonces es mucho más liviano, por eso flota a la misma presión, a la misma temperatura. Fíjense que se cumple. Bueno, a mayor presión, mayor densidad, y a mayor, por ejemplo, los gases que están más cerca de la Tierra, también esa otra, con la atmósfera lo pueden entender bien, tienen más densidad porque bueno, tienen más fuerza gravitacional y hay más presión cerca de la Tierra que a altura, ¿no? Hay más presión que arriba de una montaña. Y a mayor temperatura, menor densidad. Sí, a mayor temperatura, menor densidad, porque queda un denominador. El aire caliente sube siempre. O sea, ven que está bueno, que es... la ley general de los gases es una ecuación simple, es muy simple y se cumple bastante bien en la realidad. De hecho, se usa un montón. Bueno, esa está bien. Yo llegué a la misma ecuación, pero lo que hice fue directamente plantear la ecuación general de los gases y reemplacé, es lo mismo en realidad. No, hice lo mismo, está bien. Hice exactamente lo mismo, estaba bien. No me acordaba cómo lo había hecho, está bien. Hice exactamente lo mismo y despejé la densidad. Bueno, tengo que saber la fórmula para sacar el peso molecular. Y me dio 2. ¿Les dio a ustedes así? Gramos por litro. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien le dio algo distinto? Uy, yo llegué ahora. Está bien. ¿Alguien lo hizo distinto? ¿O le dio distinto algo? Sí, diferente, pero me da igual. Te dio igual, está bien. Perfecto. Sí, no hay una. ¿Y te dio lo mismo? Sí. Está bien. Sí, no hay una La sola. fórmula de la densidad, que nos la dio la profe de teoría. Les dio la fórmula directamente de la densidad de los gases. Claro. Y de ahí y me dio. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Ya pasamos a mezclas.
se cumple bastante bien, digamos, excepto a presiones muy altas, la ley de los gases, que les habrá dicho Silvia, seguro. Cuando me alejo de la idealidad, ¿no? Es a presiones muy altas, en general. Cuando estoy dando, digamos, al otro estado, al estado líquido. Bueno, seguimos. No sé si alguien quiere preguntar algo, me para, ¿sí? Seguimos con mezclas. Una mezcla de 5 gramos de oxígeno, 15 gramos de nitrógeno y 12 gramos de dióxido de carbono. Bueno, está contenida en un volumen de 1 litro a 27 grados centígrados. ¿Cuál es la presión total? Fíjense que tengo una mezcla de 3 gases distintos. Nitrógeno, acuérdense, siempre cuando estoy hablando de gases, tengan presente cuáles son los biatómicos, ¿sí? El nitrógeno es 1, nitrógeno es biatómico. Entonces hablo de gas nitrógeno, no va a estar como un átomo, ¿no? Va a estar N2, molécula de nitrógeno. Ah, oxígeno, sí, bueno, nitrógeno después. Oxígeno también es biatómico, lo mismo, ¿no? 5 gramos de oxígeno, 15 gramos de nitrógeno y 12 gramos de dióxido de carbono. Tengo esa mezcla en un recipiente de 1 litro a 27 grados centígrados. Quiero saber cuál es la presión total. ¿Cómo lo harían cuando tengo una mezcla de gases? Piénsenlo. Siempre tengan presente que cuando yo hablo de gases ideales, digamos, y ese sería uno de los postulados de los gases ideales, no me importa la naturaleza del gas, considero que las partículas, digamos, son independientes. Voy a tener 3 presiones, una presión para cada uno de los gases y luego la sumás. Esa sería una forma, está perfecto, o sea, está bien. Saco las presiones parciales, se llamaría. Eso. O sea, saco la presión parcial del oxígeno, la presión parcial de nitrógeno. La presión parcial sería, conceptualmente, es la presión que ejerce el gas si estuviera solo en ese recipiente. Y la presión parcial de dióxido. Esa sería una forma. Está bien. Y la otra forma puede ser sacar todos los moles, digamos, y los moles totales, sacar los moles de oxígeno, los moles de nitrógeno, los moles de dióxido y sumarlos, ¿no? Directamente y aplicar la ecuación general con los moles totales. De las dos formas está bien de las dos maneras. Bueno, háganlo. Total, tenemos un rato todavía. Avísenme de vuelta cuando van a terminar.
Avísenme cuando van terminando. ¿Y cómo venimos? ¿Ya terminaron? No, aún no, estoy terminando.
Ya lo terminé. Bueno, el resto, ¿cuánto te dio la presión total? 22,14. 22,14. ¿Qué? 14 atmósferas. Atmósfera. ¿Alguien más? Sí, hice Sí, mal el me dio cálculo. lo mismo. Hice mal. No, esto. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Lo podía hacer de las dos maneras. Puedo directamente, tengo, bueno, todos los datos que me daban, con el peso molecular de cada una de las moléculas, sacar los moles, ¿no? Y luego los moles totales van a ser la suma de los moles que tengo de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido, ¿sí? Sí. Y entonces aplico la ecuación general con los moles totales y saco la presión total. ¿Dijeron esto? Ya me olvidé. 23,7. 22,14. Bueno, sí, depende de ustedes sacando las presiones parciales. Claro, yo no lo Claro. Igual te tiene que dar lo mismo, o sea, la diferencia es mínima. Es porque obviamente los decimales y demás. Pero está bien. Está bien. Y si sumaba las presiones, después lo dividía por, bueno, encontraba la... Sumo las presiones. No, pero sumo las presiones parciales y listo. No lo divido por nada. O sea, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales para una mezcla de gases ideales. Por eso ahí me daba 27,2, pero no sé. Está bien, perfecto. Bueno, 23 daba acá. Pero bueno, depende de los decimales que tomé. Está bien. ¿Sí? Las presiones parciales, ¿cómo las saco? Con la ecuación general, pero en los Exacto. moles van los moles de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, saco la presión parcial de Exacto. oxígeno con los moles de oxígeno. La presión parcial de nitrógeno con los moles de nitrógeno. Y lo mismo para el dióxido. Sumaba y te quedaba eso. Está bien. Bueno, este sería el último, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo por hoy, ¿no? Obviamente, faltan un montón todavía. ¿Alguna duda? Este lo pueden hacer, el 6. Se lo dejo para que lo hagan. El 7 también, como para ir adelantando. El 7. El 8 lo hacemos, porque tiene alguna cosa más rarita, pero es fácil también. Empezamos con el 8. El 6 y el 7, cualquier cosa me preguntan, así vamos adelantando. ¿Iban a preguntar algo? No, por mí está bien, gracias, profe. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Todo bien. Por ahora sí. Bueno, aprovechen que estas clases son tranqui como para ir repasando, para tenerlas al día. Cualquier cosa me da nota que tenemos que hacer con el 8. Bueno, nos vemos el martes entonces, el martes próximo. Nos vemos el martes. Nos vemos, profe. Nos vemos el martes, profe. Chao. Nos vemos.